Eh, bueno, no me voy a extender mucho. Yo creo que es difícil presentar a Steve porque es una persona muy conocida. Eh, pero voy a decir algunas cosas formales y quizás después voy a agregar un par de cosas más generales. De que las cosas formales primero. Steve Borgatti es profesor y titular de la cátedra de la Universidad de Kentucky en el Departamento de Administración de la Facultad de Negocios y Economía de Glasgow. Su investigación se centra en las redes sociales, sorpresa, sorpresa. Y en Reino Unido, bueno, alberga el Instituto de Investigación Link Center, que se centra en el estudio de las redes sociales en el entorno empresarial. Bueno, sorpresa, sorpresa. Actualmente es editor asociado en Computational and Mathematical Organizational Theory y Journal of Supply Chain Management y forma parte de la junta directiva de Hill Methods. Es el ex editor y jefe de Connections, editor senior de Organization Science y formó parte de los directorios de varias revistas, entre ellas Administration Science Quarterly, the Journal of Management, Sociological Methodology, entre varias otras. Es autor de varios programas conocidos en el mundo de red, tales como UCINet, un paquete de software para análisis de redes sociales, Anthropac para analizar datos de dominio cultural, INET para analizar datos de redes recopilados a través de diseño e investigación de redes personales, ha sido presidente de INSNA, la Asociación Internacional de Redes Sociales, presidente 2 veces, la asociación, claro, y fundó el servidor de la lista software, porque es una tan en el software. Bueno, Steve fue el que lo fundó. Y también es el editor, cofundador de Field Methods, cuando era CAM, Boletín de Métodos de Antropología Cultural. Dirigió el Instituto de Verano para Métodos de Investigación en Antropología de la NSF durante 3 años. Ok, esa es la parte formal. La parte más informal, yo creo que si ustedes buscan y analizan redes, ¿cierto? En la historia de redes, yo creo que Steve ha sido una persona súper importante. Ha trabajado con Linton Freeman, con Martin Everett, con muchos otros. Y yo creo que es difícil calcular la relevancia que tuvo UCINet, por ejemplo, para muchas generaciones que se entrenaron en análisis de redes, sobre todo en los 90, los 2000, incluso hasta hoy en día. Y de hecho, tanto así que recientemente lo adaptaron para R también. Y si todavía están con la nostalgia de querer usar las cosas que se usaban en UCINet, pero todavía usan, pero quieren usar R, ya está resuelto el problema. Bueno, no quiero dar más preámbulos porque en realidad yo creo que todos queremos escucharte a ti, Steve. Así que muchísimas gracias desde el lado de la organización por estar hoy día junto a nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias a los organizadores, a los participantes. Mi tema hoy es malentendidos y unas críticas en el análisis de las redes sociales. Antes de comenzar, les quería contar que yo nací en Brasil y viví ahí 7 años. De ahí nos fuimos a Padres Americanos. Viví ahí 7 años, nos fuimos a El Salvador 3 años, Argentina 1 año, Nueva York 1 año. Y al final de ese año, mis padres se mudaron a Guatemala y me dejaron en los Estados Unidos. Qué padre, mis padres. Me dejaron en un internado, me quedé 4 años, de ahí la universidad, otros 4 años. Y de ahí, cuando me gradué, fui a Guatemala para vivir y trabajar en 1977, pero no duró porque había venido con una amiga americana, mi novia, no le gustó, no hizo el ajuste. Así que decidí volver a los Estados Unidos y obtener mi doctorado. Y ella me dejó, la novia me dejó, y yo me quedé y me he quedado todo este tiempo. Ahora estoy en el estado de Kentucky, pero se lo cuento porque no he hablado español regularmente en más de como 45 años, quizás más de 50 si se incluye el tiempo que estaba en la universidad y el internado.
Así que mi español tiene hoyos, cráteres No estructurales. se nota, no se nota. Bueno, se va a notar, se va a notar. Van a ver. A veces cuando comienzo una frase, una idea, no sé cómo terminarla. Y a veces, bueno, lo verán. Eh, Otra cosa que les quería decir es que voy a tocar unos temas que son un poco técnicos, más técnicos de lo usual en un keynote, pero es lo que tenía en mente, así que, bueno, veamos que si fue buena decisión. Ok, ¿me oyen bien? Sí, te oímos bien. Ok, ok. ¿Y por qué no puedo mover? Ok. En mi opinión, hay tres tipos de estudios de redes sociales, tipos prototípicos. Los he nombrado vínculos, logro y estilo. El de vínculos son los estudios que quieren explicar la presencia o ausencia de un vínculo entre cada diada de la red. Y claro, hay otros niveles de análisis también, pero es la idea grande. Y los mecanismos son variables. El segundo tipo es, lo he nombrado el logro. Estos estudios tratan de explicar el logro, el rendimiento, el desempeño, la creación de valor, y lo hacen a base de un mecanismo que nos interesa a nosotros, que es el mecanismo de capital social. Claro, es la idea que en alguna manera los vínculos ayudan a tener éxito. El tercero estilo, estos son los estudios que tratan de explicar por qué es que cada persona tiene su estilo, su manera de hablar, su manera de comer, sus actitudes, sus ideas, y por qué es que ciertos pares son parecidos y otros diferentes. Em, y aquí el mecanismo preferido de nosotros, los rederos, claro, es difusión, es contagión, es la influencia interpersonal. Y voy a usar estas tres como un marco para organizar mi presentación, aunque creo que no vamos a llegar al número 3, sino que solo el 1, el 2 y el 2. Y claro, eh, aquí ya llegué a un lugar que no sé cómo salir de la frase, pero estos tres tipos de estudios no son todos. Podríamos ubicarlos en un marco más completo, más complicado, algo, por ejemplo, donde a la izquierda tenemos diferentes niveles de análisis. Podríamos distinguir entre los estudios que se interesan en los antecedentes de variables de la red, y los que se interesan por las consecuencias de que todos estamos enredados en una red. Y los tres tipos que he marcado se ubican en tres lugares en este marco. Y claro, todavía se podría ser más complicado, pero no es importante para lo que estamos haciendo. Vamos a comenzar con el número 2, que es el logro. Y claro, el tema es capital social. Creo que hay tres grupos de ideas de capital social. Una es la idea de recursos sociales que he asociado con Nanlin. Es la idea que es útil tener amigos, tener contactos, quienes tienen varios recursos que les pueden prestar o usar a su favor, o que tienen ciertas ideas que le puedan ayudar. Así que aquí la idea es que si uno tiene una red grande y diversa,
que hay alguien en esa red que en algún momento le puedan dar la ayuda que necesita. Así que en este tipo de análisis estamos contando cosas como el número de mujeres que uno conoce, el número de banqueros, el número de personas en lugares altos o con poder o con dinero. El segundo grupo de ideas es el de agujeros estructurales, que asocio con Ron Burt. Y es casi la misma idea. La idea es que es útil tener una red personal grande porque en esa red va a haber alguien que tiene lo que uno necesita en un dado momento. Alguien que tiene el dinero para investir en su proyecto. Alguien que sabe de computadoras y te puede ayudar en ese momento. También agregamos aquí la idea de que es útil si todos los contactos no están conectados a sí mismos. Por ejemplo, si nos interesa tener puntos de vista, vista diversas, si nuestros contactos están en contacto, pues se influyen unos a los otros y llegan a un consenso y ya uno no tiene diferentes puntos de vista, sino que tienen el consenso de sus amigos. Así que aquí la idea es que considerando una red personal, un EgoNet, pues la red personal pequeña y con alta densidad, como la que estoy señalando, no es tan útil como la red abajo, que es más grande y tiene menos enlaces en sí mismo, adentro. Así que mucha discusión aquí se trata del cierre y la importancia del cierre y la pobreza del cierre y la importancia de tener redes abiertas. El tercer grupo de ideas, y otra vez todo esto es capital social, es la idea de centralidad, que asocio con Freeman, pero hay muchos. Y es la idea de que no es solo los vínculos directos que importan, sino que la posición del nodo en la red entera. Es ventajoso ser H o I en esta red más que quizás Q, que en mi pantalla no veo, pero sé que está ahí abajo, o M quizás, que hay valor en la posición en la red y hay ideas como cercanía a otros para que uno oiga las cosas más temprano que otras personas o control del flujo de que fluye en la red, etc. Así que 3 ideas de capital social. Y aquí llevo, pues no es un malentendido, pero es una crítica. Y la crítica es que por lo menos en mi área, que es de negocios y de gestión, he visto que los estudios de capital social se han reducido a una idea sola. Y esa idea es la idea de agujeros estructurales. Todo lo de centralidad y todo lo de Nanlin, la diversidad de alters, no lo veo comúnmente. Y es una pena porque me gusta mucho todas las otras ideas. Claro, no es nada malo. Las ideas de Burt son buenísimas, casi demasiado buenas, porque han destruido la competición, en mi opinión. Y me da pena porque a mí me gustan las medidas de centralidad. Es parte de mi trabajo, mi carrera ha sido trabajar las medidas de centralidad. Y son muy bellas, muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la intermediación, que es el estar situado en los mejores caminos de la red, así que mucho va a fluir
por ese nodo. Se puede controlar el flujo de información, cambiarlo un poco. Alguien le dice algo, uno lo cambia, lo pasa a otra persona. Hay mucha ventaja en esa posición. La cercanía, obviamente, si uno está cerca a la mayoría de los otros nodos, oye las cosas más temprano, más pronto. Y si no es algo como COVID, eso es bueno. La idea todavía es novedosa, tiene valor. Eigenvector centrality, qué buena idea. La idea de que la centralidad de un nodo es proporcional a la suma de las centralidades de sus contactos. Así que la centralidad de uno es la centralidad de unos contactos. Perfecta la idea. Es como la idea de popularidad en el sentido de que no es el número de amigos que uno tiene, sino que los amigos que ellos mismos son muy metidos en la red. Es como el grado, pero mejor. Fragmentación no se conoce tanto, pero es la idea de que podemos medir cuántos pares de nodos no se alcanzan por ningún camino si se quita un nodo. Y ese nodo, el número de personas que se desconectan por quitar ese nodo, es la centralidad de ese nodo. Y esto es un caso especial de una familia de medidas de centralidad que se llaman centralidad inducida, donde la idea es que se mide una propiedad de la red entera, por ejemplo, el promedio de distancias entre cada par de nodos, se quita el nodo, se mide otra vez, y la diferencia entre las dos medidas es la centralidad del nodo que se quitó. Qué buena idea, que no sé si se dice en español fungible, pero es adaptable, es portátil. Y se puede crear una medida de centralidad al momento con cualquier concepto que uno quiere que es importante al estudio que está haciendo. Así que no hay que solo usar las medidas que ya existen, pero quizás no son perfectamente apropiadas a lo que uno está haciendo, pero si no, se puede construir la medida fácilmente. Así que, bueno, la idea es que son muy bellas todas estas ideas y creo que no se están usando mucho. Quizás en otras áreas, ciencia política, no sé, quizás lo están usando más, pero no tanto en mi área, que es de gestión. Ahora, aceptando que el mundo quiere medidas de agujeros estructurales, vamos a mirarlos un poco más. Hay dos medidas de agujeros estructurales, tamaño efectivo y restricción. Creo que voy a decir constraint porque restricción me cuesta y tengo 66 años, no tengo tiempo para gastar en restricción. Así que constraint. Los dos miden una combinación de grado y de densidad, de la falta de densidad adentro de la red personal de ego. Así que, por ejemplo, tenemos una red personal aquí abajo. El nodo G es ego. Aquí están los alters, aquí está conectado. La medida tamaño efectivo es precisamente n menos d barra. N es el número de alters. D barra es el promedio de grado adentro de la red personal. Así que, por ejemplo, E está conectado a un alter, no se incluye el enlace con ego. A está conectado a 3 alters. Y el promedio de todos estos grados es 1.33. Y para calcular tamaño efectivo es 6 menos 1.33, que nos da 4.67. Es una medida muy lógica. Si los amigos de ego, los alters, no tuvieran
enlaces entre ellos mismos, todos tendrían grado 0 y el promedio sería 0 y la medida sería 6 menos 0 sería 6, así que el tamaño efectivo sería igual que el tamaño. Pero porque unos están conectados al otro, son redundantes y la medida le quita puntos por eso. Es lógico. Ahora entra un malentendido. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta medida? Pues lo vamos a poner en una regresión. La variable dependiente va a ser algo como rendimiento. Siempre es en el caso de BERT. Y los variables independientes van a ser varios controles y nuestra variable de interés, la medida de agujeros estructurales. Está aquí. Ok, eso está bien y si hacemos el análisis esperamos que el coeficiente B1 va a salir positivo y significativo. Lo que pasa es que inevitablemente nos ocurre controlar el grado en la regresión. Lo hacemos porque el grado es una variable muy importante que afecta a todo y nos acostumbra a poner grado en la regresión. Así que si hacemos eso, ¿qué pasa? Tenemos aquí agujeros estructurales que lo vamos a medir con tamaño efectivo y hemos agregado grado y los otros controles. Pero ya sabemos que el tamaño efectivo, la fórmula es grado menos d barra. Así que grado ya está 2 veces. Estamos efectivamente quitando el grado. Poniendo el grado aquí como control, le va a quitar el grado de la medida AE y va a dejar solamente, bueno, lo que es efectivamente densidad. Densidad dividido por n-1. Es el cierre. Así que si hacemos el análisis, lo que va a pasar es que el coeficiente B1, ahora como este variable es densidad, va a salir negativo. Como si fuera que el capital social se relacionara con rendimiento en un sentido negativo. Más capital social, menos rendimiento. Y es un error. Y solo para comprobarlo, les hice un análisis aquí muy simple. Estamos prediciendo al rendimiento. Tenemos tamaño efectivo como variable independiente. Es positivo y significativo. Ahora controlamos grado. ¿Y qué pasó? Se puso negativo. Y ahora, si interpretamos esto, tenemos la idea de que en este caso, tener más hoyos estructurales es malo para el rendimiento, y no es así. Es un error. Un pequeño malentendido. Lo mismo pasa con constraint. No es tan obvio, pero sí pasa. Y hay otros malentendidos que tienen que ver con constraint, en parte porque es una fórmula bastante complicada y nos confunde. La primera cosa, es que es una medida inversa de agujeros estructurales. Quiere decir que el valor más grande corresponde a menos agujeros estructurales. Y claro, en una regresión hay que esperar una seña negativa en vez de positiva. Y eso causa problemas porque se nos olvida. Pero no es gran problema. Frecuentemente se pone uno menos constraint en la regresión para no confundirnos. Aunque es interesante porque creo que se usa el número 1 porque se cree que el valor más grande máximo del constraint es 1. Pero no es. El valor más grande es 1.125. Y esto es con
vínculos binarios y no directivos y sin dirección. Y el valor mínimo es 0.5, no es 0. Hay pocos que saben estos hechos. Y si uno tiene una red bastante grande, como de 20 personas, 20 alters, el máximo de constraint es solo 0.2. Y esto causa problemas, yo sé, porque cada año recibo varios emails, personas que usan mi programa UCINet y me dicen que hay problemas con UCINet, que hay errores porque constraint ha salido con un número más grande que uno. Y les tengo que explicar que no es la fórmula, no es el programa. Pero no me creen. Y no sé, pues, no sé qué. Bueno, hay otro malentendido. Este es uno muy interesante. Suponemos siempre que quiero mover algo en mi pantalla aquí. Un momento. Hide floating meeting. Ok. Casi todos suponemos que el valor máximo de constraint ocurre cuando uno tiene una red personal como la de la izquierda, donde hay densidad perfecta. Todos los alters se conectan a todos los otros alters. Lo único que no es así. En realidad, constraint tiene su máximo valor en esta red personal, donde tenemos ego, que es C, aquí. Ego está conectado a todos los alters, obviamente, pero también está conectado a un alter, número 1, que también está conectado a todos los otros alters. Es como un ego doble. Y cuando ocurre eso, la medida de constraint da un valor más grande que el valor en el caso del clic aquí a la izquierda. Eso es extraño. Extraño porque mirando la red a la derecha, es obvio que si C está negociando entre diferentes alters, está entremediando entre ellos, tiene posibilidades. El 2 no está conectado al 4, puede ser intermediario para esos dos. El 2 tampoco está conectado al 3 y al 5 y todo eso. Hay oportunidades de ser intermediador, pero según la medida hay menos posibilidades que en la red a la izquierda. En este caso, bueno, el malentendido es que no se sabe, pero la causa es un problema con la medida, que no hace exactamente lo que queríamos hacer. La verdad es que la otra medida que no se usa tanto, la de tamaño efectivo, es más verídico, es más, mm, eh, creo que es más obvio lo que hace. Ok, esa es la sección de capital social. Vamos a entrar otra sección que es la de vínculos. Y claro, sabemos que mi sección de la presentación de vínculos, quiere decir que estos son los tipos de estudios que estudian cómo se forman los vínculos, quién se conecta a quién y por qué, cómo se desarrolla la centralidad, medidas a nivel del nodo, por qué es que ciertas personas tienen más centralidad que otros, y qué determina la forma de la red, porque hay redes que se parecen a la derecha o a la más izquierda, qué es lo que pasa. Ahora, en discutir la evolución de redes,
tengo que hacer una confesión. Y espero que no me van a excomulgar, porque yo no creo en las redes. No creo en las redes. Sociológicamente, quiero decir. Matemáticamente, claro que creo en las redes. Yo sé que ese es un objeto matemático y es muy útil. Pero sociológicamente, yo no creo en la red como que sí es una cosa. No es como un grupo social, eso sí es una cosa. Y tampoco una relación social, un vínculo, una amistad, es algo real que existe en el mundo sociológico. La red se confunde mucho con el grupo, pero son dos cosas separadas. Para mí, la red es una manera de describir la estructura de un grupo. Así que el grupo es la cosa y la red es algo que se usa para describir la estructura de ese grupo y otros conjuntos, no tiene que ser grupo, claro. Así que la red es el patrón de vínculos y nada más. Y mi tesis es que si uno no entiende esto, se va a caer en ciertos hoyos y ciertos malentendidos. Y les voy a dar unos ejemplos. El primer ejemplo es el problema de los bordes. Es un problema en ciertos casos bastante grande, que da mucha angustia. Todo novato tiene este problema. Eh, quiere saber cómo determino el borde de mi red. Y es un problema difícil, en parte porque, en verdad, las redes no tienen bordes. Obviamente, el borde de la red de amistades es el mundo entero, o la especie humana, o quizás la especie humana y los perros y los caballos, o quizás otros animales, los gatos. Bueno, los gatos no. Eh, pero los grupos sí tienen bordes. Las redes no, pero los grupos sí. Y claro, aún en los grupos son difíciles de definir. Siempre son ambiguos, cuestionados. Hay miembros que están entrando, saliendo, otros que quieren ser miembros, es contestado. Están relacionados al grupo en cierto modo. Siempre es difícil definir el borde. Pero el borde existe en un cierto sentido, y el sentido es que es parte del concepto del grupo. Cada grupo tiene sus miembros, sus socios, y hay personas que son no miembros, aunque fuera difícil distinguirlos. Y esos miembros tienen ciertos privilegios y tienen una identidad de ser miembro del grupo. Pero la red no tiene eso. Claro, si estudiamos las redes, podemos estudiar un conjunto de nodos que se define por un grupo natural. En ese caso estamos bien, pero el borde no es el borde de la red, el borde es del grupo que estamos estudiando. Y claro, si estamos estudiando un grupo natural, tenemos que poner mucha atención en escoger el borde correctamente. Pero también les quería plantear que es posible estudiar redes que no están asociados con un grupo sociológico. Quizás es un conjunto un poco más artificial. Por ejemplo, si me interesa, puedo tener la idea de que quizás el patrón de enlaces entre los participantes de una conferencia afecta la calidad de la conferencia o de las presentaciones dentro de la conferencia. Y
podría hacer un cuestionario y recoger los datos sobre quiénes son amigos de quién en la conferencia. Y claro, entiendo como el board de esa conferencia es muy artificial. Entiendo que las amistades no paran en ese borde, pero la verdad es que hay más amistades fuera de la conferencia que adentro. Pero si hago la misma cosa en muchas diferentes conferencias, quizás 100 conferencias, es una cuestión de investigación legítima. Me puede interesar si el patrón de amistades dentro de este conjunto afecta en algún modo la calidad del rendimiento de la conferencia. Se puede hacer, aunque los bordes son bastante artificiales. Y es otra razón que quiero distinguir entre grupos y redes. Y las redes, claro, son cosas que creo que son más cosas matemáticas, artificiales, pero todavía útiles. Este es un punto un poco más pequeño, pero otro malentendido que sigue de esto es la pregunta, ¿qué pregunta pongo en mi cuestionario? Que estoy estudiando unas redes sociales y voy a hacer el cuestionario. ¿Qué pregunta pongo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿A quién buscas a consejos? ¿Con quién tienes el mismo color de pelo? ¿Qué pregunta pongo? Y a veces cuando me preguntan esto, en workshops, cosas así, he visto que las personas suenan como que creen que hay una red verdadera, que no se ve muy bien, está ocultada, pero que quizás hay preguntas clave que lo van a revelar. Y yo, como tengo experiencia, yo les voy a dar esas preguntas clave. Pero no es así, porque cada pregunta que uno hace, cada pregunta relacional que uno hace, crea una red en ese momento. El investigador crea la red haciendo la pregunta. Si yo otra vez pregunto, ¿a quiénes tienes el mismo color de pelo? Sale una red. ¿Con quiénes tienes, no sé, quién es más alto que tú? Es una red que se forma. Puede ser que la red no es útil, que no va a predecir nada, pero es una red que se creó en ese momento. La red siempre es algo, es cualquier cosa que uno quiere entender o quiere estudiar, que es relacional. Ok, ahora vamos a unas cosas un poco más complicadas, temas más técnicos. Sabemos que existe en el mundo de redes y el estudio de redes modelos de la evolución de las redes, modelo Siena, por ejemplo. Pero les quería poner la idea que estos modelos no son modelos del desarrollo de un grupo. La evolución de una red es una cosa distinta del desarrollo de un grupo. No sirve Siena para estudiar cómo un grupo de 3 personas crece a 30, crece a 300 y se vuelve un movimiento político. Eso es algo sociológico. Eso requiere otros tipos de modelos y de teorías. Lo que hace Siena es más simple. Es modelar cambios en cuáles diadas tienen vínculo o no. Así que en cada tiempo va a haber un vínculo entre nodo A y nodo B o no. Es la estructura que está modelando, no es el crecer del grupo. En cierto modo,
en Siena, la red siempre existe. Porque la red es algo artificial, es algo matemático, existe en la mente del investigador. La red siempre existe, todos los nodos existen a todos los tiempos, aunque en ciertos tiempos no se les dejan tener vínculos. Lo único que cambia es el patrón de relaciones. Espero que les estoy convenciendo que quizás hay algo en esta idea de que la red no es cosa verdadera. Y creo que es más que la realización que todos tenemos como jóvenes, que el mundo, bueno, no es exactamente como uno ve, que todo el mundo en cierto modo es creado mentalmente. Sí, eso ya lo sé, pero creo que hay una diferencia entre la red como idea y el grupo como idea. El grupo también es algo que se construye mentalmente, pero también tiene una realidad sociológica y también el vínculo tiene, pero creo que la red no. Ok, aquí vamos a los modelos ERGM, modelos exponenciales de grafos aleatorios. Podría ser mega, pero no, tenemos que decir ERGM, es más difícil. En estos modelos se modela la estructura de la red a función de ciertas tendencias de la red de formar ciertas microestructuras. Claro, las microestructuras en cuestión no se pueden ver, bueno, quizás no se ven en la red observada porque se ocultan por otras tendencias. Hay varias tendencias al mismo tiempo. Quizás uno que crea una red muy abierta y otro que impone una red más cerrada. El resultado es algo que es una mixtura, es una mezcla de eso. Así que quizás es difícil, pero es el trabajo del algoritmo de entender, de descubrir estas tendencias en, en, el, en lo que sí podemos observar. En estos modelos se imagina que la red observada se creó por un proceso de evolución y en cada momento del proceso habían oportunidades de formar un enlace o no formar y que había una función, la función objetivo, que desconocemos, que favorece la creación de los enlaces que crean, y aquí entran las diferentes tendencias para formar ciertas microestructuras. Por ejemplo, para crear enlaces que crearían más triángulos cerrados, transitividad, o más enlaces para los nodos que ya tienen muchos enlaces, se la pego a preferencial por grado, o para tener más homofilia, que es la tendencia de afiliarse con personas parecidos a uno, en términos de orígenes, lengua, estilo personal, actividades, actitudes, intereses, variables demográficas, etcétera, la reciprocidad y todos los otros cientos, creo, de tendencias que se han definido en los programas que calculan ERGM. Ok, es una buena idea. Este tipo de modelo tiene sentido. Vemos datos observados, imaginamos que esa cosa que hemos visto, que ese patrón de vínculos tuvo una historia, se evolucionó y tenemos que inferir cuáles fueron las fuerzas que, que lo, que lo crearon. Ok, ahora los malentendidos. Pues
Lo que hacen estos modelos es que definen tendencias y los parametrizan. Así que hay un parámetro para cada tendencia. A veces estas tendencias se denominan fuerzas sociales o mecanismos sociales y también se caracterizan como endógenos autoorganizados emergentes. Y aquí me molesta un poco el lenguaje y les voy a explicar por qué. Comenzando con mecanismos sociales. Yo creo que lo que vemos en los modelos Ergon, por ejemplo, el efecto de transitividad, es un efecto que quiere decir que es un resultado de un mecanismo social. La transitividad no es una fuerza que cambia a redes, sino que es un resultado de unas fuerzas sociales. Claro, si hubiera una relación, una correspondencia uno a uno entre un mecanismo social y una tendencia en el modelo, un parámetro en el modelo, pues no pasa nada, es solo una manera de hablar que es conveniente, una manera corta de hablar. Pero no es así, porque cada de los efectos que vemos en Ergon tienen varios mecanismos sociales que lo puedan crear. Por ejemplo, el efecto de transitividad tiene muchos mecanismos potenciales. Por ejemplo, un mecanismo es un mecanismo psicológico. La teoría de equilibrio cognitiva de Heider. La idea es, claro, que yo me quiero alinear con mis amigos. Si a mí me gusta Miguel y a Miguel le gusta Juan, pues yo quiero gustarle a Juan, porque no hacerlo me va a dar un malestar, me va a dar disonancia cognitiva. Y el resultado de ese proceso mental, psicológico, es una tendencia a tener triángulos cerrados. Pero es el resultado de algo que está adentro de la cabeza de individuos. Otro mecanismo es la oportunidad. Yo me hago amigo de Juan y probablemente él tiene otros amigos y me va a introducir a algunos de esos amigos y cuando hace eso, se cierran los triángulos. Así que tenemos otra vez una tendencia a, eh, a transitividad. Y estos no son los únicos mecanismos que pueden resultar en transitividad. Hay varios otros, incluyendo a la homofilia. Así que creo que es un error pensar que, que bueno, esperen un momento. Llegué a una frase que no supe terminar. Lo que pasa con esto es que se describen a estas tendencias como endógenos. Y yo sé por qué se dice esto. Se dice eso por muy buena razón y es puramente, enteramente estadística. Cualquier efecto que se puede calcular con los datos de la red misma, por ejemplo, la reciprocidad, se les llaman endógenas. ¿Ok? Si estamos estudiando una red, tenemos una red enfrente, es el único dato y con esa red podemos calcular transitividad. Podemos calcular el apego preferencial. Así que todos esos efectos son en un sentido estadístico endógenos. Pero lo que pasa es que confundimos mecanismos sociales con tendencias en el modelo y ahora creemos que los mecanismos sociales son endógenos
inherentes en la red por ser red, que es una propiedad de las redes que tienen esta cosa que crean, por ejemplo, transitividad o reciprocidad. Es un error porque, claro, no es la red ni existe, ¿se acuerdan? Son los nodos que actúan, son los nodos que tienen psicología y que les molestan la disonancia cognitiva, son los nodos que quieren respetar a normas culturales y que quieren reciprocar interacciones. En ver a los efectos como que son endógenos, estamos cometiendo un pequeño error. Aunque entiendo por qué se usó la palabra endógena al principio. Ok, veamos. Autoorganizados y emergentes. Otras palabras que no me gustan en este contexto. Otra vez se dicen que los mecanismos sociales, y esto quiere decir los efectos, por ejemplo, transitividad, reciprocidad, homofilia, son autoorganizados y emergentes, casi como si no tienen causa, que es casi como mágica. Y claro, otra vez, entiendo por qué las palabras surgieron. La idea es, en todos estos modelos, es que tenemos algo que se puede describir como un fenómeno macro, que es el patrón de vínculos en una red, y vamos a explicar ese fenómeno macro con unas reglas pequeñas, unas microestructuras, unas microfuerzas, y ninguna de esas microfuerzas quiere crear el patrón que vemos en los datos. Y ningún actor que tiene sus ideas de hay que reciprocar cuando alguien me da algo o que quiero gustarle al amigo de mi amigo, él no quiere crear una red con la estructura, por ejemplo, que tengo aquí en la derecha, que es un centro, que es un coro y un periferio, o otro que es muy uniforme, otra estructura que tiene pequeños subgrupos. Ningún actor está tratando de hacer eso y ningún mecanismo social quiere hacer eso porque el patrón que vemos es el resultado de muchos diferentes fuerzas, mecanismos actuando al mismo tiempo. Así que entiendo la idea de que el patrón es autoorganizado. No hay nadie que quiso hacer ese patrón y emerge de la combinación de otras cosas, casi inesperables, impredecibles. Pero lo que pasa es que por alguna razón, y no creo que son los estadísticos que hacen este error, sino que los usuarios, pero crean que son las tendencias como transitividad que se autoorganizan. Y son los mecanismos sociales que se emergen en forma caótica, autoorganizada. Y este es un error porque, claro, todas estas cosas están basadas en psicología, cultura, instituciones, y creo que lo que está pasando es que nos están olvidando que estamos estudiando a personas, bueno, en mi caso, organizaciones, firmas, lo que sea, pero los nodos siempre tienen ciertas habilidades, ciertos límites que determinan qué es lo que va a pasar en una red. No es la red por ser red que causan las estructuras que vemos. Ok, conclusión.
obviamente el campo de redes está en crisis. Creo que se ve con mi tono, que lo veo como que todo está mal, están cometiendo errores, no me gusta todo esto. Y bueno, la verdad es que no tanto. Sí hay algo, y lo que es que yo he tenido una carrera de 30 y pico años. En esa carrera he hecho una cosa solamente, que es estudiar redes sociales. Y he dicho en esta presentación que no creo en redes sociales. Así que obviamente hay una crisis, pero la crisis es en mí. Lo que he tratado de hacer es llamar esa atención a unos pequeños malentendidos y unas quejas, los malos entendidos más en los agujeros estructurales y el campo de capital social, y unas quejas en otras áreas, la ontología de las redes, que yo creo que no son reales, y los efectos de los modelos estocásticos, eh, que no veo como mecanismos sociales, y creo que es un error. Y creo que el tema que une mis quejas es que nos estamos olvidando un poco de quiénes somos. Somos científicos sociales, y lo que veo en el mundo ahora es que está subiendo la ciencia de redes, network science y big data y todo eso. Y yo creo que ellos no tienen fuerte interés en las personas, los grupos, las organizaciones y los mecanismos sociales. Y creo que muy fácilmente confunden sus modelos con realidad, confunden el mapa con el territorio. Y yo quiero que nosotros no hagamos el mismo error. Claro, son opiniones, diferencias de opinión, pero creo que en un keynote es apropiado tener opiniones. Así que muchas gracias. Si tienen preguntas, trato de responder. Vamos a ver. No siempre oyo. Sí, no te preocupes. No sé si me escucha, Steve. Ok, eso sí lo oí. Ya, soy David, soy profesor de ciencias naturales. Por mío no es directamente de redes sociales, pero me hiciste dudar también. Ajá. Por ejemplo, existen las redes tróficas. Efectivamente, estoy confundiendo el modelo que representa que un animal se come a otro con, Mm. con el modelo con lo que yo represento, no sé, en el pizarrón, un conejo dibujado con el pasto que se come. Y quizás lo que tú planteas en esto de la ontología de las redes no sea solamente en ciencias sociales, sino que en ciencias naturales también podría ser, a pesar de que son fenómenos más concretos, si quieres, que los fenómenos en ciencias sociales. Eso. Mm. Muchas gracias por hacerme dudar. Eso es lo que me hace sentir bien. Cuando dejas de dudar, como que todo se hace monótono. No entendí mucho de eso, pero gracias por lo que sí entendí. Quería decir también que es interesante que las redes, como los usamos, fuera del campo de estudios sociales, siempre tienen una artificialidad interesante. Por ejemplo, si vamos a modelar, digamos, eh, tratos, creo que se dicen tratos entre países, eh, y muchas veces tienen varios países que firman el trato al mismo tiempo. No son tratados. Eh, y estos tratados multilaterales, ahora sí, eh, no se representan muy bien con las redes que nosotros usamos, porque todas nuestras redes son binarias en el sentido de diádicos. Y claro, la realidad no es toda diádica, aunque muchas cosas que vemos parecen eso. Una molécula parece que es una red
carreteras, sistemas de tuberías, todo eso parecen redes, pero la verdad es que hay un montón de cosas en el mundo que no se representan bien con una estructura tan simple como una red que tiene enlaces entre pares, exactamente dos nodos. Así que aún en el mundo de ciencia natural, esos modelos de grafos no son adecuados. Y tenemos la matemática, claro, tenemos la matemática de hipergrafos, tenemos redes de multimodos, pero no lo usamos. Estamos enamorados de las redes más simples. Gracias. ¿Sí? ¿Me escuchas bien desde aquí o me paro? Creo que no. Steve, ¿me escuchas bien? Un poco mejor. Lo que más Ok. oigo es... Quería preguntar sobre cuál es tu opinión con respecto a lo que se ha llamado la invasión de los físicos en el análisis de redes, que creo que en parte hablas un poco de eso con estas quejas, con estos malentendidos. Como el volver a también a los estudios, por ejemplo, con centralidades, destacar esas cosas que nos pueden ser muy útiles. Entonces, quería preguntar sobre el tema de cómo ves también la distinción de las redes en términos macro y micro o meso o en distintos niveles. Como, no sé si me escuchas bien. Bueno, escucho como cada otra palabra entiendo. Okay. Creo que me estás preguntando algo sobre la cuestión de cómo se integra teoría micro con macro y meso. Sí, Y sí, perfecto. bueno, yo creo que esas distinciones son bastante artificiales y que en verdad casi toda teoría que hacemos siempre mezclan los niveles. Creo que es útil tener los diferentes niveles porque nos dan una lógica para proceder. Por ejemplo, la gran idea de que cosas complicadas se pueden explicar con unas pequeñas reglas, un conjunto de 2 o 3 reglas. Por ejemplo, cómo es que los pájaros pueden volar juntos como si habría un líder, pero resulta que no es necesario tener un líder, sino que con 3 reglas muy simples que yo siempre creo, quiero quedarme dentro de 5 pies del otro pájaro y otras reglas parecidas, que podemos modelar lo que hacen tan fácilmente. Así que algo complicado se puede entender con unas reglas simples que se combinan. No sé si podríamos tener ideas tan buenas como esas, si no en nuestras mentes nos separamos el nivel macro del nivel micro. Pero en realidad yo creo que que no hay manera de decir, eso es meso theory o eso es macro theory. Pero estoy seguro que no estoy respondiendo a la pregunta, pero no sé cómo. No, era eso. Muchas gracias. Quiero, ¿puedo aprovechar? Sí, hay una persona. Sí, Vicente, sí, está esperando. Quería consultar sobre el tema de los bordes de las Sí. redes. He visto estos estudios que están ocurriendo ahora en la Universidad de Barcelona, que están haciendo estos estudios en que preguntan la red de los alters también con redes personales. Entonces siguen la red, preguntan la ego red de una persona, luego le preguntan al alter y después van al otro alter. ¿Algo así podría eventualmente ser una solución para los problemas, para estos malentendidos con respecto a los bordes? ¿O porque ahí no tendríamos bordes, por ejemplo? Ahí ya estaríamos intentando llegar a algo más amplio. Sí,
Bueno, yo creo que ese ejemplo es lo que me da la idea de que no hay bordes, porque obviamente si uno va, pregunta quién es tu amigo, quién es el amigo del amigo, no hay límite, y el límite que se va a encontrar es que uno ya no tiene recursos, ya no tiene dinero para seguir el estudio, y para el estudio, ahí es claramente artificial el borde en ese caso. Podríamos decir algo, pues, bueno, solo hacemos 3 saltos, algo así, totalmente artificial. Creo que el estudio de redes personales es lo que más me convence de que no hay que creer demasiado en nuestra invención de redes. Pero eh, eso no cree que, no significa que no es útil estudiar las redes personales o los otros. Muchas gracias. Sí. Tenemos una pregunta de Vicente Espinosa. Vicente, pues, ¿estás ahí? Estoy aquí, si no, no habría levantado la mano. Bueno, qué bueno. Eso No lo fue el puedo gato. Ah, no fue el gato el que tocó el teclado. No me veo muy bien, disculpen. Hola, Steve. Muchas Hola. gracias por la presentación y por todas las preguntas que son realmente interesantes. Hay cuestiones técnicas que me gustaría conversar, pero en realidad te quiero hacer una pregunta más general. Ujú. La pregunta es, ¿qué posición le ves tú al análisis de redes sociales en relación a la teoría social? Es decir, yo comparto tu idea de que en lo que estamos acá, lo que tenemos es una forma de analizar la realidad, no es la realidad misma, Ujú. y nos ayuda a verla de distintas maneras. Sí. Sin embargo, este debate sobre el déficit teórico del análisis de redes sociales no es un debate que es muy nuevo, o sea, es un debate que ha estado bastante tiempo y se han hecho intentos por lograrlo. Entonces yo ahí se me ocurren 3 cosas, que la primera, preguntarte si tú crees que el análisis de redes sociales en algún momento puede llegar a ser una teoría social. Lo segundo es si acaso en realidad el análisis de redes sociales debiera ser o forma parte de otra teoría. O sea, hay candidatos obvios para incluir el análisis de redes sociales como las teorías de sistema, las teorías de la complejidad, incluso la teoría del actor red y más lejanamente la sociología analítica. O sea, uno podría decir, mira, el análisis de redes esa es la gran teoría del análisis de redes. O finalmente, y que parece ser tu idea más bien pesimista en este momento sobre la crisis, de que va a continuar siendo un método de análisis. Entonces, bueno, esa era mi pregunta general y añadido una cosa parecida a lo que preguntaba antes la colega, si pudieras hacer una reflexión sobre redes ego, porque estás trabajando aquí o presentando sobre redes completas. But ego-centered networks es algo que tú no discutiste. Bueno, ahí lo dejo, digamos, pero lo que me interesa es más la primera parte, o sea, Sí. ¿cuál es la relación entre el análisis de redes y la teoría social que tú ves? Yo creo que es una pregunta larga. Yo creo que La respuesta va a ser más larga, yo creo. va a ser más corta. Yo creo que, al contrario, yo creo en que el análisis de las redes es una teoría sociológica, que se plantea una idea muy fundamental, que todos estamos enredados. No es que la red existe, pero estamos enredados en un sistema de vínculos y que esto tiene consecuencias. Hay 2 consecuencias fundamentales. Una es
que no tenemos que hacer todo uno mismo, que se puede conseguir ayuda de otros y se puede obtener recursos de otros. Es un sistema de distribución de recursos. Somos una especie social y por eso el rendimiento, el logro, el desempeño, todo eso, la habilidad de hacer las cosas viene de un hecho fundamental, que es que tenemos vínculos. Así que yo creo que eso es un axiom fundamental que es sociológico, no es método. La segunda consecuencia de estar enredado en una red gigante es que cada uno afecta al otro. Que yo afecto a él, él afecta a ella, y existen por eso caminos en la red que permiten que algo en una parte del mundo afecte la otra parte del mundo. Y es la razón por qué tenemos culturas coherentes. Claro, no todos están directamente conectados con todos los otros, pero suficientemente conectados indirectamente por los caminos que permite que tenemos una cultura homogénea. Otra vez, eso es algo fundamental y social, y no tiene que ver con cómo lo analizamos, con qué métodos usamos, pero es la idea central que porque tenemos conexión hay consecuencias. Así que yo creo que sí, es teoría social. Lo de las otras teorías, yo creo que ellas son menos sociológicas. Por ejemplo, teorías de sistemas dinámicas, cosas así, tienen alguna semejanza con análisis de redes, pero yo no creo que hay conexión muy fuerte entre todos esos. Quizás hay relación familiar entre todos los métodos y teorías que entienden a las cosas como sistemas. Pero no más. Muchas gracias, sí. Tenemos poco tiempo, entonces, ¿les parece? Tomamos una en Sara, que le quiere hacer una pregunta, y terminamos con las dos que están en el chat. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna última pregunta acá? ¿No? Entonces, Roberto, sí. Vamos a hablar con Roberto y Nicolás. Lo siento. Sí, gracias. Disculpe, yo me estoy iniciando en este tema, entonces no tengo la experiencia como todos los que están asistiendo aquí, pero me preguntaba sobre cómo yo puedo no perderme en el proceso de investigación para no cometer esos errores que acabo de mencionar. Se me ocurría que a lo mejor siempre partir de la realidad social, unido con la teoría que me sustenta a nivel social, y ir a hacer el estudio afuera, ¿no? Con redes, y luego regresar y volver a discutir esos resultados con la teoría. Pero no sé si ese es el mejor camino, no sé si hay otros más, con la intención de no cometer esos errores que me acaba de decir, o no tiene sentido lo que dije, no lo sé. ¿Qué me podrían decir? Bueno, obviamente tiene que leer mis libros, eso te va a ayudar. Creo que lo más importante es no... ¿qué es la palabra para... que no se influye mucho por la moda? Por ejemplo, cuando los físicos entraron al campo y hicieron modelos de mundos pequeños, había un montón de
investigadores, de científicos de gestión que querían demostrar que las redes en el mundo de gestión también son mundos pequeños. Y resultó que no había razón de hacer eso, porque no tiene consecuencia. Ok, ya sabemos que es un mundo pequeño, ¿y ahora qué? Porque no se unió a nada. Así que hay que no ver a cada nueva cosa y decir, tenemos que hacer esa nueva cosa porque es nueva, es más compleja que la más simple, así que tiene que ser mejor. Yo creo que muchas veces las personas usan Ergon, Siena, cosas así, no porque quieren entender cómo es que los vínculos forman, pero porque tienen otros intereses investigadores, pero que quieren usar Ergon porque es chévere, es muy nuevo, y no encuentran cómo conectarlos. Así que hay que no interesarse mucho por lo que es de moda. Ok, gracias. Tenemos espacio para una última pregunta y Nicolás está primero. Hola, muchísimas gracias. Aquí desde Argentina, un saludo grande a todos. Muchas gracias por la realización de este maravilloso evento. Estoy muy de acuerdo con lo que sugiere Steve. No olvidar los límites de que es un objeto matemático y se lo puede llenar a los nodos y a las aristas de cualquier cosa, desde una cacerola hasta un vaso, a una persona, a una relación. Y no olvidar esa perspectiva. Mi pregunta es muy, muy técnica y tiene que ver con un intercambio que teníamos con Alejandro Espinosa Rada sobre algunas presentaciones que hicimos, y tiene que ver con las redes de dos modos, two-mode networks. Y quería yo preguntarte, porque al tener que trabajar con estas redes, el único software que me permitía unas rutinas estandarizadas es Lucinet, y la rutina que tiene es una que has propuesto tú en el año 1997, que no normaliza las puntuaciones al tratar las asociaciones entre los dos tipos de nodos. Y eso lo que termina haciendo es que con redes no muy grandes, de dos modos, crece exponencialmente la transitividad, ¿no? Los triangles, y también los nodos que están muy, muy conectados, también generan exponencialmente una puntuación muy, muy elevada. Sí. Yo quería preguntarte si habías pensado en alguna manera de por ahí solucionar eso, porque para el procesamiento implica mucha memoria estas redes de dos modos al hacer la proyección. Si habías pensado en alguna forma alternativa por ahí para disminuir el efecto de esta no normalización. Así que la cuestión es puramente de técnica en el sentido de la computadora. No es que la normalización no está haciendo el trabajo que debería hacer, sino que solo que tiene, son los recursos de la computadora y no lo puede hacer en R. Sí, es una alternativa también. Lo que no encontré es otros programas como Geth y eso no tienen un tratamiento para redes de dos modos específicos. Aunque yo creo que hay problemas con esas normalizaciones, creo que no son perfectas. Creo que, a ver si lo pongo en el chat, que Philip Agnesens tiene buenas ideas sobre eso. Por ejemplo, la multiplicación de triángulos innecesarios, todas esas cosas. Pero quizás me mandas un email y quizás datos, y voy a ver qué es el problema. Okay. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Steve, muchísimas gracias por dedicar estas excelentes palabras. Yo creo que vamos a conversar sobre esto en el café ahora. Así que muchísimas gracias y un último. Okay. Qué bien. Gracias.
y organizaciones, fortalecer